muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Gracias Álvaro, Efrén, Ernesto, Alamí por permitirnos presentar en esta ocasión pues, el estudio que hemos estado realizando, todo el análisis de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y uso de Big Data en Banorte en los últimos 2 años. Y bueno, pues creo que la idea de esta presentación, más allá de mostrarles cuál es la capacidad tecnológica con la que contamos actualmente para poder utilizarla al servicio de un mejor análisis económico y también de mercados financieros, me parece que es un momento más para reflexionar sobre qué es lo que podemos estar haciendo hacia adelante. Y aquí me gustaría hacer mención, por ejemplo, de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que se llama Clayton Christensen. Él habla mucho de la innovación disruptiva. Y prácticamente lo que nos menciona es que pues, la llegada de nuevos jugadores y de nuevas tecnologías generan cambios estructurales en los mercados en donde todos los participantes debemos de reconocer pues, cuáles son realmente nuestras capacidades, pero sobre todo hacia adelante, cómo podemos realmente aprovechar la situación que se vive hoy en día. Si ustedes se meten actualmente a Google Trends y ponen inteligencia artificial, la búsqueda del concepto de inteligencia artificial se ha multiplicado por 4 veces únicamente en los últimos 12 meses. Y lo hemos visto cuando sale lo de ChatGPT, cuando salen muchas noticias que hacen alusión a esta gran innovación tecnológica. Y de ahí yo creo que la reflexión que nos tenemos que hacer todos nosotros que estamos en el medio financiero es justo cuáles son las preguntas importantes que nos tenemos que hacer. ¿Estoy realmente preparado para el avance tecnológico? ¿Estoy utilizando el Big Data, la inteligencia artificial y Machine Learning para potencializar aún más todas las capacidades que tengo actualmente? Y esa es una de las preguntas que también nosotros nos hicimos en el área de análisis económico y financiero de Banorte. Hace 2 años iniciamos un área de análisis cuantitativo en donde prácticamente utilizamos justo estas nuevas tendencias, estas nuevas técnicas para tratar de identificar pues, nuevos patrones y tratar de mejorar también todo el análisis y el poder predictivo de las variables. Y justo eso es lo que les queremos presentar en esta ocasión, qué es lo que estamos haciendo y cómo puede esto influir tanto en la economía como en los mercados financieros. Y prácticamente hay 3 temas que vamos a estar tocando. El primero es Big Data. Aquí vamos a mostrarles lo que hemos estado utilizando de información transaccional que generamos en Banorte y con ello hemos también desarrollado indicadores no convencionales que obviamente enriquecen mucho más el análisis que podemos hacer nosotros del entorno. Después, además del Big Data, también tenemos una serie de modelos de aprendizaje de máquina que lo que nos permite es justo mejorar nuestro poder predictivo, es decir, poder encontrar también nuevos indicadores, nuevos métodos que son mucho más oportunos y certeros para poder predecir indicadores tanto económicos como financieros. Y el tercero, que van a ver acá, es el de inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial que en esta ocasión, tenemos muchos, pero en esta ocasión los vamos a enfocar, yo creo que en una pregunta que todos nos hacemos, especialmente en estos momentos, que tiene que ver con la política monetaria. Yo creo que el tema toral hoy en día de los mercados financieros y de todos ustedes que son tomadores de decisiones es si las tasas de interés van a permanecer a niveles altos por mucho más tiempo y si este nuevo paradigma de tasas de interés va a implicar un cambio en el comportamiento de los activos financieros. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Dentro de muchas otras cosas, un modelo de inteligencia artificial que nos permite entender cómo funciona la política monetaria desde otra perspectiva, quitándole todos estos sesgos conductuales, quitándole justo el componente subjetivo de cómo interpretar la política monetaria y con ello poder predecir de una mejor manera qué es lo que van a estar haciendo los bancos centrales. Entonces, prácticamente eso es lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Y bueno, vamos a empezar ahora con el tema del Big Data y por favor, Tocayo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alex. Bueno, como ya comentó Alex Padilla, en Banorte no nos hemos enfocado solo a seguir los indicadores económicos tradicionales. Lo que hacen otras instituciones de análisis económico es sale el reporte del PIB, sale el reporte de inflación.
lo analizan, escriben una nota y ahí termina este proceso de análisis económico, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es aprovechar toda la riqueza de la información transaccional que tiene el banco y no solo analizar indicadores económicos tradicionales, sino crear nuestros propios indicadores utilizando toda esta información o toda esta riqueza de la información transaccional que contamos, ¿no? Ahora, como ya comentó Alex, vamos a presentarles algunos de los indicadores de Big Data que hemos creado, que hemos generado en estos últimos 2 años y básicamente vamos a platicar el proceso con el cual es que hemos elaborado estos indicadores de Big Data. En primer lugar, utilizamos la información transaccional y la recopilamos. Aquí cabe comentar que utilizamos alrededor de 1,200 series de los clientes de Jefe Norte de alta frecuencia para generar nuestros indicadores económicos. Es información de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, las dispersiones de nómina que hace Banorte. Aquí cabe comentar que por el tamaño de Banorte, nuestro grupo financiero dispersa alrededor del 30% de las nóminas de todo el sector formal de la economía mexicana. Entonces, todos estos datos son sumamente representativos de qué es lo que está pasando en la economía mexicana. Posteriormente, hay un proceso de validación de datos. Todos estos datos se validan con las unidades de negocio y con gobierno de datos. Y aquí cabe comentar que a diferencia de otras instituciones financieras, gobierno de datos es un aliado estratégico de análisis económico para la generación de toda esta nueva gama de indicadores económicos. En otro proceso hay una transformación, limpieza, ingeniería de datos. Todas estas series se deflactan, en algunos casos se ajustan por estacionalidad y se corren por algunos modelos analíticos para poder empezar con la parte de análisis económico, que es el cuarto pilar de la creación de estos indicadores macroeconómicos. Ahora, esto es muy importante, porque en otras casas de análisis económico, aquí para la labor de la Dirección General de Análisis Económico e Investigación Económica, nosotros utilizamos todos estos datos para generar business insights con las unidades de negocios. Análisis económico es un socio estratégico de todas las unidades de negocio de Banorte, tanto para la banca minorista como para la banca mayorista. Y finalmente se hace un proceso de reporte de datos donde utilizamos desde PowerPoints hasta tableros elaborados en Tableau para presentar estos business insights. Ahora, los indicadores que vamos a presentar ahora giran en torno a 4 pilares. En primer lugar, son los datos o los indicadores que podemos generar de consumo privado. Aquí, como ya les comentaba, Banorte tiene una gama sumamente impresionante de información transaccional. Usamos alrededor de 1,000 series distintas de alta frecuencia de las transacciones con tarjeta de débito y crédito. Si bien Banorte puede que no sea un participante fuerte en el producto de tarjeta de crédito, dado que dispersamos alrededor del 30% de las nóminas del sector formal de la economía, los datos de tarjeta de débito son sumamente representativos. El segundo pilar es tomamos todas las transacciones en las terminales punto de venta de Banorte de nuestros clientes PYME y analizamos cómo se está comportando el desempeño de las empresas que son clientes de nosotros. El primero es un indicador de demanda agregada. Con las TPVs de los clientes de Jefe Norte tenemos un muy buen indicador de cómo está comportando la oferta agregada de la economía mexicana. El tercer pilar es utilizamos todas las dispersiones de nómina que realiza el Grupo Financiero Banorte y empezamos a seguir estos trabajadores en el tiempo. Esto es sumamente importante porque actualmente no hay ninguna encuesta, ya sea de la Secretaría de Hacienda, del INEGI o de algún otro ente público que pueda tener un seguimiento de los hogares mexicanos a través del tiempo. Esto no lo puedes lograr ni con la ENOE, ni con la ENIG, pero sí lo puedes lograr
con la información transaccional de nuestros clientes. Y finalmente, durante la pandemia, para nosotros era sumamente relevante ver cómo se estaba comportando la movilidad de los hogares mexicanos. Por lo tanto, construimos un indicador de movilidad que tal cual seguía la rapidez con la cual los hogares salían de sus casas a gastar. Este fue un indicador sumamente relevante para nosotros porque nos permitió diferenciar la recuperación de la economía mexicana tanto a nivel sectorial como por entidad federativa. Y bueno, ahora que pasamos ya a la parte de los estudios que hemos generado, les voy a mostrar esta gráfica que muestra justo el consumo de los hogares utilizando la tarjeta de débito y de crédito de nuestros clientes en términos reales para poder justo ver el comportamiento a lo largo del tiempo. Y de esta gráfica que ven en las pantallas, lo primero que me gustaría que pudieran observar no es el comportamiento, la tendencia, no son los conceptos que hay. Lo primero que me gustaría que vieran es el eje horizontal, el eje de las X. Y fíjense cómo la fecha que trae ahí dice 30 de septiembre del 2023. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque estamos a 4 de octubre. ¿Y qué nos permite el uso del Big Data? Tener oportunidad. A 4 días de que cerró el mes, podemos tener ya una idea muy buena de cómo se está comportando tanto la economía mexicana como también una serie de indicadores financieros. Si ustedes quieren observar, por ejemplo, indicadores de actividad industrial, de ventas al menudeo, de cualquier otro rubro de la economía, generalmente estos tienen entre 2, 3 o hasta 4 meses de rezago. Entonces, ahí es en donde reside este potencial del Big Data y de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, que nos permite ser mucho más oportunos con la información y además nos permite tener mayor granularidad. Ya lo comentaba mi tocayo, toda la gran cantidad de subsectores de la economía que nosotros podemos estar identificando en términos de tendencias con el uso de este tipo de información. Entonces, como pueden ver, con 4 días de rezago ya pueden ustedes observar en esta gráfica cómo se ha venido comportando el consumo de los hogares segmentado por tipo de ingreso, y aquí lo hemos puesto simplemente aquellos hogares que tienen un ingreso menor a 20,000 pesos, aquellos que tienen igual o más a 20,000 pesos, y luego está el total. Y creo que parte de esta información lo que nos muestra es que claramente durante la pandemia el gasto de los hogares se vio fuertemente afectado y presentó caídas de casi un 45, 46%, y luego la recuperación fue gradual a lo largo del tiempo. Y en los últimos meses lo que hemos visto es que esta recuperación ya se encuentra, pues por lo menos en general, cerca de un 9% por arriba de los niveles pre-COVID. Y esto es solo nuevamente un ejemplo de ir comparando este gasto del consumo o el consumo de los hogares desde el 2020 hasta la fecha, pero claramente esto lo podemos ir, pues yo creo que poniendo con el horizonte de tiempo que más convenga al análisis que estamos haciendo. También algo bien interesante es que esto nos permite segmentar la actividad económica. Y por ejemplo, en esta lámina que ven ahí, ese es el consumo de los hogares en aquellos sectores que les llamamos nosotros resilientes. ¿Por qué resilientes? Porque fueron los menos afectados durante la pandemia, como es el caso de salud, comercio y supermercados. Repito, esta es información utilizando tarjeta de crédito y de débito, está ajustada por inflación, lo cual nos muestra que después de esta caída, que fue entre 20 y 50%, dependiendo del rubro, pues ya se encuentran entre 20 y 40 por arriba de los niveles de pandemia, inclusive con una aceleración interesante en algunos rubros en los últimos meses. Si nos vamos a otro tipo de información, que son los sectores vulnerables durante la pandemia, que generalmente podemos llamarlos como servicios. Fíjense cómo hoteles y restaurantes, transporte y todas las actividades recreativas habían presentado caídas de casi un 80% durante la pandemia. Y ahorita, por ejemplo, esparcimiento o todo lo que tiene que ver con recreativos, como es el caso de cines, teatro, bueno, pues ya está 70% por arriba, inclusive con una tendencia al alza muy importante en los últimos meses. Entonces, cuando ustedes se fijan también en el rezago que ha mostrado el consenso de analistas en términos
de pronóstico del PIB de este año, porque ustedes no me dejan mentir, pero al inicio del año el consenso estaba pegado casi a 1,5%. Ahorita ya está casi en 3 y probablemente el PIB va a estar acabando por arriba, ligeramente por arriba del 3%. El poder identificar estos cambios de tendencia de una manera mucho más oportuna y ver qué servicios está incrementándose de manera importante, por lo menos nos permite hacer una inferencia mucho más puntual. Nos ayuda a ver que ese componente de la economía, que es el consumo privado, que son 2/3 partes del PIB, va bastante bien y que probablemente vamos a tener cifras del tercer trimestre todavía bastante positivas y eso pudiera inclusive extenderse hacia el cuarto trimestre. Y segundo, también si ustedes analizan la inflación como se ha dado en México y el componente subyacente, especialmente en servicios, se pueden dar cuenta que estos son los que han estado mucho más presionados. Entonces, esta información claramente nos da una mayor ventana de oportunidad de tomar mejores decisiones tanto analíticas como en la toma de negocios. Ahora bien, esto que van a ver aquí es un mapa de calor, simplemente de algunos subsectores de la economía que hemos podido identificar a través de esta tecnología. Y como pueden ver, esta es información al cierre de septiembre. Esto es el cambio trimestral anualizado, que generalmente lo utilizamos para identificar cambios de tendencia. Y está no solamente ajustado por inflación, pero también está ajustado por estacionalidad. Y lo que nos muestra al mes de septiembre es que todavía hay rubros de la economía que siguen creciendo a una tasa sumamente atractiva. Por ejemplo, vean que construcción trimestral anualizado está casi en un 38%, hoteles y restaurantes cerca de un 26%, servicios de esparcimiento casi un 21%. Entonces, esta trazabilidad de cómo se va dando el comportamiento de la economía con información tan oportuna y con tanto detalle es lo que puede ayudar a que afinemos, a que cerremos esas brechas en la generación de pronósticos y también que sea una estrategia enfocada al negocio de un grupo financiero. Y no solamente lo podemos dividir en distintos sectores de la economía. También el Big Data lo que nos permite es hacer un corte regional. Un corte regional que si ustedes se meten a cifras tanto del INEGI como de las distintas secretarías de economía de los estados, inclusive el rezago es mucho mayor. O sea, si ustedes se fijan en el ITAE y todos estos indicadores, generalmente los rezagos son de mucho más tiempo, de 5 o 6 meses. Bueno, aquí también tenemos ya información oportuna al cierre de septiembre que nos muestra cómo está el consumo de los hogares. Lo pueden ver en el mapa de la izquierda, una dinámica de consumo que sigue siendo bastante favorable en nuestro país. E inclusive en la de la derecha pueden ver cuáles son los estados que han estado presentando esas tasas de crecimiento mucho más elevadas. Entonces, ¿cuál es un corolario de todo esto? Bueno, que el poder del Big Data nos permite al menos identificar estas tendencias con un corte sectorial y regional bastante oportuno que claramente enriquece todo el análisis que hemos venido haciendo. Bueno, en esta parte lo que estamos viendo es cómo se han comportado las dispersiones salariales de los clientes de Jefe Norte, ¿no? La gráfica del lado derecho no es tan interesante porque simplemente te muestra el cambio estructural o el crecimiento del porcentaje de la población que ha podido accesar a salarios medios y altos. Y eso lo puedes hacer con datos del INEGI, lo puedes hacer con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo interesante es la gráfica del lado izquierdo. Y otra vez, en México no hay ninguna encuesta que te pueda seguir a los hogares a través del tiempo. ¿Cómo ha cambiado su gasto? ¿Cómo ha cambiado su ingreso? ¿Qué es lo que precisamente puede hacer un banco? Y hasta donde sabemos, el único que lo está haciendo es Banorte. ¿Qué es lo que nos muestra la gráfica del lado izquierdo? Que a pesar de que ha habido un porcentaje de la población de trabajadores mexicanos que ha podido accesar a ingresos medios y altos, los que antes de la pandemia estaban en el estrato ingreso medio y alto, por la inflación y por otras dinámicas coyunturales, realmente la riqueza de estos hogares o de estos trabajadores
ha disminuido a través del tiempo. En la siguiente lámina es justo el indicador de movilidad que les había comentado. ¿Cuál es la bondad de tener un indicador de movilidad con datos transaccionales? El primero es que no dependes de Google o de Twitter que te estén actualizando sus indicadores de movilidad. El segundo, que realmente estás trazando la movilidad de tus clientes, ¿no? Aquí lo que hacemos es tomar todas las compras que realizan nuestros clientes con tarjeta presente. Aquí el supuesto es de que si salen a la calle y utilizan su tarjeta, es porque están afuera de sus casas, ¿no? El otro componente es el retiro que hacen en cajeros automáticos, ¿no? Como pueden apreciar, la movilidad de los hogares en el punto más alto de la pandemia, que fue junio-julio de 2020, cayó 32.6%. Pero si desagregamos esta movilidad por sectores, realmente la historia es impresionante. En términos de los servicios de ocio, la movilidad de los hogares cayó más del 99% en el punto más alto de la pandemia. Banorte tenía una ventaja mucho mayor que sus competidores, porque precisamente el Departamento de Análisis Económico podía generar esta inteligencia de mercado. También nosotros podíamos diferenciar cuáles eran los sectores que presentaban una mayor recuperación económica versus los sectores vulnerables. Entonces, esta es la importancia de estar explotando la información transaccional del mismo grupo financiero. Ahora, ya pasando a la parte de Big Data, perdón, Tocayo. Gracias, Tocayo. También otro estudio que sacamos hace un par de meses y que es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar el Big Data, pero no solamente la parte transaccional del banco, sino Big Data afuera de lo que podemos generar nosotros en Banorte, es justo esta trazabilidad que hemos hecho o el journey de las principales mercancías que exportamos principalmente hacia Estados Unidos. Creo que en la actualidad el tema más importante y definitivamente el tema más sexy en México es el nearshoring. Y el nearshoring lo tenemos que entender como una muy buena oportunidad para desatar el potencial que tenemos todos nosotros en México. Esto que ven en las pantallas es un estudio que hicimos de Big Data utilizando cerca de 12 millones de transacciones entre Estados Unidos y México, pero con información de esta plataforma de Panjiva de S&P Global. Y como pueden ver en este diagrama de Sankey, lo que podemos nosotros es romper esas transacciones y ver cuál es todo ese viaje. Y aquí únicamente le estamos mostrando automóviles y otros vehículos, pero esto lo hicimos para las 10 principales exportaciones mexicanas. Si observan ahí, pueden ver cada uno de los estados, qué tipo de marca es la que están produciendo, cuál es el medio de transporte por el cual se está llevando a cabo justo esta exportación del bien, cuál es el puerto o la frontera que se utiliza y luego cómo llega hacia Estados Unidos. Bueno, esta trazabilidad nos sirve para identificar también cuáles son las oportunidades económicas que tiene México dentro de esta historia de nearshoring, porque no únicamente no van a ser las exportaciones, también vamos a tener ventajas en toda la proveeduría, en logística, almacenamiento y transporte. Y este tipo de estudios es lo que nos ha permitido a nosotros poder identificar las oportunidades de negocio que realmente pueden surgir del nearshoring. También lo podemos ver en términos de cuáles son los principales puntos fronterizos, inclusive cuál es la ruta de las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos. Y esto es una oportunidad realmente buena y es información sumamente valiosa para todos aquellos actores que se han visto beneficiados a lo largo de los últimos años del comercio exterior y también todos aquellos que están viendo una oportunidad dentro del nearshoring. Y no solamente es eso, esto, como bien lo mencionaba en el ejemplo anterior, también se puede, pues digamos que ampliar de una manera tanto regional, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, que es la exportación de vehículos a través de cada uno de los estados y también cuál es la marca, y eso nos da un corte también sectorial. Cruzar toda esta información nos permite tener una mejor inteligencia financiera y sobre todo una mejor toma de decisiones
para nuestros clientes, para nuestros inversionistas, pero sobre todo para todo el público en general. Y este estudio lo pueden ver en nuestra página de Banorte, que es banorte.com/análisis económico, con todo el detalle y yo creo que todo el potencial analítico que nos puede dar este tipo de técnicas. Bueno, ya vamos a empezar a hablar sobre Machine Learning e inteligencia artificial. ¿En qué hemos utilizado Machine Learning nosotros? Pues básicamente en general los pronósticos económicos, ¿no? Finalmente somos economistas, también tenemos que pronosticar todos los indicadores económicos de la economía mexicana y hoy les vamos a presentar los resultados de dos modelos. Uno está enfocado al IGAE. El IGAE, como ustedes bien saben, es un proxy mensual que tiene el INEGI para medir el comportamiento del PIB, y el otro es el indicador del consumo privado. ¿Por qué el consumo privado? Porque como ya comentó Alex, pues realmente representa alrededor del 70% del PIB de México, ¿no? Bueno, para generar estos modelos, básicamente utilizamos dos tipos de análisis estadísticos. En primer lugar, utilizamos técnicas econométricas más tradicionales, como pueden ser PCAs, para condensar en pocos factores una amplia gama de indicadores financieros de alta frecuencia, y posteriormente utilizamos modelos Midas para utilizar estos factores de alta frecuencia y pronosticar indicadores económicos de frecuencia media o baja, ¿no? Por otra parte, también utilizamos otra gama de modelos de Machine Learning pues más actuales, que pueden ser modelos Lasso e INET, y en conjunto usamos estas dos técnicas econométricas tradicionales y modelos de Machine Learning más innovadores. Hacemos un ensamble de este tipo de modelos y con ello generamos nuestros pronósticos para los indicadores macroeconómicos de nuestro país, ¿no? Básicamente, el flujo de trabajo que hacemos es tomamos algunas series tradicionales económicas. A veces utilizamos resultados de las encuestas de opinión empresarial del INEGI. En otros casos también utilizamos la nómina no agrícola que reporta el IMSS de manera mensual. En ciertos indicadores macroeconómicos también utilizamos series generadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero un factor fundamental para la generación de nuestros modelos es otra vez información transaccional del Grupo Financiero Banorte, y también utilizamos fuentes alternativas de datos como pueden ser índices generados a través de Google Trends. Todos estos datos los metemos a la licuadora de modelos, generamos un resultado puntual de cómo está comportando estos indicadores y finalmente todo esto lo presentamos a manera de tableros, que estos tableros también los pueden encontrar en nuestra página de análisis económico que Alex ya comentó. Y como van a ver en la siguiente lámina, pues realmente no hay casa de análisis económico en México que sea más precisa que Banorte. Nuestro error promedio de pronóstico en el IGAE es alrededor de 30 a 35 puntos base. Nuestro indicador de Nowcast del IGAE, que al día de hoy ya tenemos un pronóstico de cómo se comportó el ritmo de crecimiento de la actividad económica en septiembre, es mucho más preciso que el Nowcast del INEGI. ¿Cuál es la ventaja de nuestro indicador de Nowcast? Es que el de nosotros se publica tan solo 5 días después de que acaba el mes en cuestión. El Nowcast del INEGI se publica alrededor de 20 días después de que acaba el mes en cuestión. Entonces no hay estimado más preciso que el de nosotros, sino tampoco hay un estimado más oportuno que el que genera Banorte, ¿no? En la siguiente gráfica tenemos nuestro Nowcast del consumo privado. Este tal vez no es tan preciso como el del IGAE, sin embargo, el poder predictivo de este indicador ha mejorado mucho en los últimos 12 meses. Y Alex va a platicar todo lo que hemos hecho en términos de inteligencia artificial para la política monetaria. Y justo entramos a la tercera y última parte de la presentación, y eso también, acuérdense, para no aburrirlos, ustedes conocen los economistas, nos dan el micrófono y nos podemos tardar aquí años, pero bueno, vamos a esa tercera sección que creo que se vuelve también sumamente importante, y es el uso de inteligencia artificial, porque lo que vimos anteriormente era Big Data, Machine Learning y ahora inteligencia artificial. ¿Por qué es importante este tema de inteligencia artificial y por qué lo estamos utilizando para cuestiones de política monetaria? Simplemente por lo siguiente.
Los bancos centrales, por su naturaleza, son generadores de mucha información. Pero mucha de esta información no está estructurada, porque no solamente son los comunicados, sino es lo que dicen en algunos foros, algunos miembros del FED. Es información que vemos por muchos lados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar toda esa información. Después, lo que hacemos es utilizar técnicas cuantitativas que lo que nos permite es tratar de mejorar nuestro diagnóstico, pero especialmente nuestro poder predictivo sobre la política monetaria. Y aquí hay una gran cuestión que todos debemos de tomar en cuenta. Mucha de esta información, que no es estructurada, está sujeta a sesgos cognitivos. Es decir, por ejemplo, sale el comunicado de política monetaria del Banco de México o salen las minutas y a lo mejor mi interpretación sobre qué tan hawkish o dovish fue, es decir, qué tan restrictivo o no fue ese comunicado, puede variar a lo que a lo mejor asuma mi tocayo, o a lo mejor Ernesto, o a lo mejor Efrén o Álvaro. Hay un componente subjetivo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y es más, probablemente me podrán preguntar algo ahorita y a lo mejor en 2 semanas podría haber cierta variación. Este tipo de técnicas lo que permiten es justo quitar ese componente subjetivo y quitar todos esos sesgos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y con eso, pues, claramente podemos tener una visión mucho más clara de lo que realmente pudiera pasar con la política monetaria. Uno de los modelos que hemos estado desarrollando, y este lo terminamos en julio del año pasado, y es importante que diga cuándo, por una gráfica que les voy a enseñar más adelante. Pero bueno, este tipo de modelos lo que nos muestra es el uso justo de la comunicación de un banco central, en este caso el FED. Utilizamos 326 comunicados de política monetaria del FED y llevamos a cabo toda una ingeniería de datos para poder justo llegar a este tipo de resultados. ¿Qué hacemos? Primero hacemos descarga de esos comunicados, que muchas veces están en PDF, otras veces están en HTML, pero bueno, una vez que los tenemos que obviamente leerlos, tenemos que identificar también pues, cuáles son palabras que tenemos que quitar, que no nos sirven para un análisis. Utilizamos también un modelo para poder también identificar los tópicos que tiene cada uno de estos comunicados y una vez clasificados podemos pues ya interpretar esos tópicos realmente qué implicaciones tienen de política monetaria. Y en ese sentido, y me adelanto por cuestiones de tiempo, esta gráfica lo que nos muestra es que con estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, pues nos ha permitido identificar, o al menos explica, 9 de cada 10 movimientos de la tasa de los Fed Funds en Estados Unidos. Obviamente, pues cuando hay una política monetaria en donde no hay cambios en tasa de interés, y lo hemos visto en algunos periodos, no se vuelve tan relevante, pero sí se vuelve crucial en los momentos en los cuales el Banco Central está en un ciclo, ya sea restrictivo o acomodaticio de política monetaria. Y algo bien interesante es que justo cuando pudimos desarrollar este modelo, y esto era julio del año pasado, este modelo lo que nos decía es que la tasa terminal del FED podrá alcanzarse más o menos por esta fecha y el nivel de la tasa terminal hubiera sido alrededor de 5.25%. Ahorita el techo está en 5.50 y si llegara a subir una vez más el FED sería 5.75. Pero realmente la diferencia ha sido únicamente de 25 puntos base. Si ustedes se meten a la terminal de Bloomberg o en algún otro lugar y analizan cuál era el pricing del mercado en julio del 2022 para la tasa en estos momentos, el pricing era de 2.88%. Entonces, esto lo que nos muestra es que hay herramientas adicionales, no es la única, y no es únicamente esto lo que usamos nosotros en análisis de Banorte para decir qué es lo que va a pasar con la política monetaria.
pero es una herramienta adicional que nos permite tener un mejor entendimiento de lo que puede ser justo las acciones futuras de un banco central. También parte de este modelo es justo lo que nosotros le llamamos como el hawkómetro, que es prácticamente cuáles están más hawkish y cuáles más dovish dentro del Banco Central. Bueno, como pueden ver, pues aquí en esta gráfica vemos a Kashkari. Este modelo lo que nos muestra es cuando va de -1 a 1. Cuando está en 1 es totalmente hawkish, en -1 es totalmente dovish. Y esto es pura ciencia, aquí no tiene subjetividad. A lo mejor yo le pregunto a alguno de ustedes, oye, los comentarios de Kashkari la semana pasada, oye, lo que dijo Powell en la conferencia, y podemos diferir sobre el grado de qué tan restrictiva es la narrativa de los miembros del Banco Central. Pero a través de estos modelos, al menos quitamos esa subjetividad, quitamos esos sesgos conductuales y podemos tener una inferencia mucho más clara de lo que es realmente la comunicación del Banco Central. Y como pueden ver esto, el índice que le estamos presentando aquí está construido en base a información de enero del 2023 a septiembre del 2023. Es decir, ya contempla todo lo que hemos visto del Fed hasta ahorita. Si ustedes se meten en nuestra página, pueden jugar con las fechas y pueden ir viendo cómo ha ido cambiando este hawkómetro a lo largo del tiempo, que también es información sumamente valiosa para ver qué es lo que sucede con un banco central. Y ahora también estamos haciendo algo similar y ahora lo estamos haciendo con el Banco de México. Y de hecho también tenemos un hawkómetro para, utilizando la misma técnica, poder identificar cuál es el sesgo de cada uno de los miembros. Y el modelo lo que nos muestra es que Irene Espinosa es miembro de la Junta de Gobierno con la narrativa más restrictiva o más hawkish, seguido de Galia Borja, después Jonathan Heath, Omar Mejía y después Victoria Rodríguez. Entonces, como pueden ver, y repito, este tipo de análisis, este tipo de herramientas las debemos de tomar con mucha responsabilidad. No solamente es inteligencia artificial lo que va a determinar qué va a pasar con indicadores económicos o indicadores financieros, pero sí puede ser una muy buena herramienta que complemente todo lo que estamos haciendo y que pueda enriquecer el análisis y la toma de decisiones. Y bueno, te cedo la palabra para la última sección de esta presentación, Tocayo. Gracias, Tocayo. Bueno, todo lo que comentó Alex se refiere a eliminar sesgos conductuales, pero de nosotros en la interpretación de los comunicados de política monetaria. Posteriormente hicimos un análisis para poder ver los sesgos conductuales de los policymakers y tomar mayor información respecto a eso, ¿no? Para eso utilizamos el sistema FACS de Paul Ekman, que es Facial Action Cognitive System, y básicamente lo que nos permite es interpretar las emociones de los policymakers. Aquí cabe comentar que alrededor del 70% del mensaje que transmite una persona es no verbal. Entonces, por lo tanto, obtener toda esta información conductual de los policymakers es una pieza más del rompecabezas que nos ayuda a lograr una mejor interpretación de lo que realmente los policymakers piensan en términos de la política monetaria. Y aquí, Tocayo, yo creo que nos vamos rapidísimo al video, porque justo tenemos un video donde les enseñamos cómo funciona el algoritmo, ¿no? En nuestro día a día, encontrarnos con el uso de aplicaciones que nos permiten reconocer formas u objetos utilizando la visión artificial, Computer Vision, es más frecuente. Una de las grandes ventajas en la actualidad son las herramientas que nos permiten analizar grandes volúmenes de datos, particularmente imágenes, sonido y texto. Dado lo anterior, y motivados por la teoría desarrollada por el Dr. Paul Ekman, decidimos construir un modelo para identificar las 7 expresiones universales: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, disgusto, desprecio y enojo. A partir de técnicas de aprendizaje profundo, se entrenó una red neuronal convolucional sobre las muestras de imágenes que se recolectaron para cada una de las expresiones universales. Con ello, construimos nuestra herramienta CAT, Credit Assessment Tool,
por sus siglas en inglés, para poder discernir cierta duda de las aseveraciones de los hacedores de política monetaria, particularmente del Banco de la Reserva Federal. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. En la primera parte del discurso de Powell no se muestran inconsistencias entre lo que dice y sus microexpresiones, por lo que podemos suponer que el mensaje principal de que estarán esperando información económica adicional para poder determinar el siguiente movimiento en la tasa de referencia es certero. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. What makes the committee inclined to think that the Fed funds rate at this level is not yet sufficiently restrictive, especially when officials are forecasting a slightly more benign inflation outlook for this year? There's noted uncertainty about policy lags. Headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal child care funding, resumption of student debt payments, things of that nature. So I guess I would characterize the situation a little bit differently. So we decided to maintain the target federal funds rate where it is at 5.25% to 5.5%, while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to 2% over time. We said that. But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached that stance of monetary policy that we're seeking. If you looked at the SEP, as you obviously will have done, you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the 2 remaining meetings this year. No obstante, al responder a la primera pregunta, una de las últimas microexpresiones que muestra al referirse sobre las estimaciones contenidas en el dot plot es de disgusto, por lo que podemos suponer que Powell no está conforme con la posibilidad de incrementar en 25 puntos base el rango de la tasa de referencia en la reunión de política monetaria de noviembre. Es importante señalar que, si bien las microexpresiones pueden ser una herramienta útil para detectar inconsistencias entre el lenguaje y las expresiones faciales, no deberían ser la única base para realizar juicios de valor. Son solo una pieza del rompecabezas y deben considerarse junto con otras señales de comportamiento, como el lenguaje corporal, las inconsistencias verbales y el contexto, para realizar una evaluación más informada para determinar la veracidad del mensaje. Además, algunas personas ocultan mejor sus emociones y microexpresiones que otras, por lo que no es infalible. Es crucial utilizar esta herramienta de manera responsable y ética y no sacar conclusiones precipitadas basándose únicamente en la presencia de una microexpresión. Bueno, pues como pueden ver, eso es la información y la presentación que tenemos preparada especialmente para este foro, el encuentro AMIB. Nos despedimos no sin antes invitarlos a meterse a nuestra página web, que es, ya les había dicho, banorte.com/análisis económico, o es justo el código QR que aparece en las pantallas, porque ahí tenemos toda una serie de tableros interactivos en donde, entre otras cosas, pues presentamos algunos de este tipo de avances, y yo creo que pues, trabajos bastante innovadores que hemos estado haciendo en Banorte desde hace 2 años. Así que, pues con esto, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes en el área de análisis económico y financiero de Banorte.